Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, conductor y director de este programa. Es un gusto darle la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. Rafael Matus de La Nación, gracias por estar con nosotros. A José Díaz Briceño de Reforma, también gracias. Enrique Gómez Batista de Globo, gracias por estar también en Club de Prensa el día de hoy. Vamos a hablar de las elecciones de Virginia, de Nueva York y por supuesto también las de New Jersey. Tres triunfos muy contundentes de los demócratas. A un año precisamente de las elecciones del 2016 que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca. En el caso de Virginia estamos hablando de que 54 y 45% del electorado le dio la victoria a Ralph Northam, que es el gobernador número 73 ahora de Virginia. Es un porcentaje bastante significativo por encima de Ed Gillespie, que era el candidato republicano a quien el presidente Donald Trump había apoyado contundentemente desde el Twitter durante varios meses antes de las elecciones del día de ayer. No solamente ahí está victoria, como dijimos, también está la reelección del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que se queda en ese mandato. Bastante fácil parece su elección en Nueva York. Y en el estado de New Jersey, el demócrata Phil Murphy se impuso ante Kim Guadagno, que era el republicano, que era vicegobernador en ese estado. Ellos van a tener en New Jersey el control de la Cámara Legislativa por 12 años más, con lo cual tienen el control no solamente de la gobernación, sino también de ambas cámaras en la Asamblea Estatal. ¿Cómo ve usted, Rafael, las elecciones y el triunfo de los demócratas en estos tres estados, en estas tres jurisdicciones, a un año después del triunfo de Trump? Bueno, hay un claro mensaje en las urnas en contra de la agenda del presidente Donald Trump, en particular en el resultado que vimos en Virginia, en Nueva Jersey y en Nueva York. El triunfo de los demócratas estaba prácticamente descartado. Bill de Blasio no tenía oposición seria en esta elección general para la alcaldía. Y el actual gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, es uno de los mandatarios más impopulares de Estados Unidos, algo que le daba un margen muy amplio a los demócratas para quedarse con ese estado que es demócrata. Pero Virginia es una suerte como el microcosmos de Estados Unidos. Era un estado que está visto como estos estados violeta, ¿no? Que a veces son republicanos, a veces son demócratas en las elecciones presidenciales, y ahora con este triunfo de Northam marca un nuevo perfil, un claro perfil demócrata de aquí en adelante, según la lectura que han hecho varios analistas políticos. Y al ser también un microcosmos, funciona también como un espejo de lo que puede resultar o lo que puede ofrecer la elección legislativa el año próximo. Y por eso el triunfo que lograron allí los demócratas envalentonó a la oposición, rejuveneció a los demócratas. Esto se veía claramente con los primeros mensajes que aparecían anoche en Twitter, ¿no? De algarabía, de exaltación por parte de la oposición. Por lo que ven, puede ser un fuerte espaldarazo de cara a las elecciones legislativas del año próximo, en las cuales podrían llegar a recuperar el Congreso, lo cual podría abrir la puerta para iniciar un proceso de juicio político contra el presidente Trump. Ahora, ¿va a suceder eso? Es difícil porque los demócratas también enfrentan serios desafíos, no solamente por cómo está compuesto el mapa electoral el año que viene, dónde se van a elegir senadores, dónde se van a elegir congresistas, sino también porque, recordemos, por el sistema político de Estados Unidos, los republicanos tienen una ventaja a la hora de pelear por el control de la Cámara de Representantes. Pero con el triunfo que han logrado en Virginia, donde las encuestas que había en boca de urna además marcan un fuerte rechazo hacia la agenda del presidente Donald Trump, es claro que los demócratas corren con una ventaja y que los republicanos van a tener que ver o van a tener que dilucidar cómo trabajan o cómo compiten con un presidente tan impopular como Trump, porque Gillespie intentó intentó competir siendo un trumpista sin Trump, ¿no? Digo, abrazando la agenda del presidente, pero sin abrazar al presidente. Eso no funcionó y ese es el desafío que van a tener que enfrentar los republicanos el año próximo. José, este es un rechazo a la agenda política de Trump y a lo que significa Trump y su retórica en el caso específico, por ejemplo, de Virginia. Hay que recordar un poco lo que mencionaba Rafael, que es que durante toda la campaña para la gobernación de Virginia había una suerte de
de debate en redes sociales, donde los seguidores del presidente Trump básicamente decían que esta gobernación, esta disputa por la gobernación, se definía en términos de quién apoyaba la presencia de estatuas confederadas y quién no, que había una banda de pandillas hispanas que rondaban todo el estado, que el estado iba a terminar en un caos si es que se elegía a Ralph Northam, porque él no tenía una mano dura con el pandillaje de hispanos. Y nada de esto aparentemente hizo mella en el candidato Ralph Northam, que por lo dicho además fue un poco criticado también por los demócratas, porque decían que él tenía una candidatura muy suave, que no enfrentaba de manera contundente los ataques de su adversario ni del propio presidente, y aparentemente esa estrategia le llevó a Ralph Northam a la victoria. ¿Qué vio usted en este análisis? Ha sido fascinante la elección en Virginia en particular. Yo creo que para todos los que nos ven sería muy bueno que se asomaran a analizar lo que es Virginia, porque primero pongámoslo en contexto. Virginia tradicionalmente había sido considerado hasta hace alrededor de 10 o 15 años un estado profundamente del sur, donde solo había votantes blancos y una minoría afroamericana. Eso ha cambiado completamente y ahora realmente Virginia son dos estados, uno rural en el suroeste y otro en los suburbios alrededor de Richmond y en los suburbios alrededor de Washington, D.C., donde ha crecido la población exponencialmente. Hay muchísimos hispanos, alrededor de 10% de la población del estado ahora, también alrededor de 7% de asiático-americanos también. Muchísimos inmigrantes han llegado y eso ha transformado la composición política del estado. Entonces, hablando de una estilo de gobernar de Trump basado en la división, particularmente en base a cuestiones raciales, étnicas, pues Virginia ha sido el epicentro. No hay que olvidar que apenas hace 88 días hubo un evento muy fuerte en una ciudad donde hay una universidad, la Universidad de Virginia, en Charlottesville, donde se suscitaron pues, un enfrentamiento, o más bien un ataque por parte de supremacistas blancos en contra de gente que estaba protestando a favor de la remoción de una estatua de la antigua confederación del general Lee, que está en el centro de Charlottesville. Eso lo puso en los ojos no solo de la nación, sino del mundo, y Trump impulsó duramente esta causa de mantener las estatuas confederadas en un estado que fue la capital de la Confederación estadounidense, bueno, que buscaba separarse de Estados Unidos en el siglo XIX. Ahora, también en los últimos días, bien lo decías, Ed Gillespie, el candidato republicano, si bien no aceptó que viniera Trump a hacer campaña con él, adoptó todos sus mensajes, en particular sobre el peligro de la inmigración indocumentada en Estados Unidos. Supuestamente mandó flyers diciendo de que básicamente la Mara Salvatrucha había tomado el estado y que Northam era muy suavecito frente a esto. Incluso el propio Northam fue criticado por un ala progresista de los demócratas por haberse pronunciado en contra de las ciudades santuarios si es que llegara algún tipo de legislación a ser firmada por él si ganara la gobernatura. Es decir, el hecho de que ganara Northam con tanto amplitud de margen, alrededor del 9%, es sumamente significativo. Incluso los republicanos hablan sobre un repudio a las políticas de Trump. Y hay que decir, por ejemplo, un condado como Prince William County mandó 5 personas completamente diversas, 4 mujeres, una de ellas transgénero, un hombre activista en contra de las armas, a Richmond, a la Asamblea Estatal, sustituyendo a 5 hombres blancos republicanos. Eso habla de cómo en Virginia se transformó todo. Sí, la diversidad de la presencia de varios que han ganado en la legislatura de Virginia llama la atención. También llama mucho la atención, Enrique, la presencia de votantes inmigrantes que son ciudadanos estadounidenses que participaron aparentemente de manera masiva en estas elecciones de Virginia, lo cual sería bastante importante de destacar. ¿Es esta la mayor derrota electoral que ha tenido Donald Trump a un año de su elección? Yo creo que sí, porque tenemos que pensar que la elección de Virginia importa no solamente a los 8 millones de vivientes de Virginia, pero en todo el país, porque es sí un ejemplo, un indicativo muy importante de los retos que los dos partidos tienen. Tenemos que acordar que esta victoria de casi 9 puntos es más do que la victoria de 5 puntos de Hillary sobre Trump en el estado hace exactamente un año. O sea, muestra una ampliación de la rejección de los electores del estado en contra de Trump. Y muestra para mí una cosa muy clara. Las encuestas han dicho que de las personas que votaron, que 49% de las personas fueron a votar pensando en Trump.
O sea, la motivación era nacional, la elección estaba con un tema nacional y de estos 49%, 2 en cada 3 están votando para mandar un mensaje contra Trump. Y eso nos da muy claro de cómo esto puede ayudar un poco a los demócratas. Pero tenemos que acordar que esto no resuelve los problemas de los demócratas. Los demócratas siguen intentando entender, intentando sobrevivir después de la derrota de Hillary Clinton hace un año y con una cosa muy llave. La victoria de Northam es una persona de totalmente el establishment del partido, no tuvo el apoyo de Bernie Sanders, no tuvo el apoyo de las partes más de izquierda del partido, en cuanto que la victoria de Blasio en Nueva York es todo el contrario, fue la victoria de una política muy de izquierda, muy radical. O sea, hemos visto todavía, siguen 2 partidos dentro de los demócratas y hace falta tener un nuevo liderazgo. Ellos aún dependen mucho de la figura central de Barack Obama, que ya está casi un año fuera de la Casa Blanca, o sea, no tiene un hombre fuerte para oponer a Trump. Esto puede ser un riesgo para los demócratas, que con estas victorias se queden más tranquilos, más relajados y no intenten resolver los problemas internos. No pueden contar en un año solamente con la muleta de tener la oposición que las personas tienen a Trump como gran arma electoral. Seguimos hablando del tema político para hablar un poco de las consecuencias en términos mucho más generales y más amplios de lo que ha sido la elección de Trump a un año después de este famoso día de noviembre de 2016. Para muchos Trump no solamente es una figura que divide, está en medio de un escándalo, de una serie de investigaciones que se están haciendo a la gente del entorno de su campaña, él está en el centro, en el meollo de toda esta investigación. El fiscal federal no sabemos si lo está investigando directamente a él, pero por cierto sí, al entorno familiar, su entorno más cercano que lideró su campaña electoral. Y además hay mujeres que lo acusan a él de agresión cuando era candidato y antes de ser candidato presidencial. Pero además también hay una serie de cuestionamientos a su política y a sus intenciones de garantizar la seguridad nacional con un discurso que más bien es confrontacional. Y lo hemos visto recientemente con Corea del Norte. Es muy difícil ver qué es lo que se ha logrado en todo este año con todas estas controversias que hay. ¿Qué tanto cambió Estados Unidos desde noviembre del 2016 al día de hoy, Rafael, desde su punto de vista? Bueno, sin lugar a dudas, el país está mucho más dividido y mucho más polarizado que antes de la última elección presidencial. Eso está muy a la vista no solamente en el debate político, en las discusiones que ocurren en Estados Unidos, sino también en encuestas, ¿no?, que muestran a los demócratas unidos, abroquelados en contra de Trump, y a los republicanos unidos, abroquelados a favor de Trump, ¿no? Hay un estudio muy reciente del Centro Pew, uno de los centros de investigaciones más interesantes, más comprensivos que existe aquí en Washington, sobre polarización en Estados Unidos, y mostraba cómo en estos últimos meses, en una punta de temas, desde el control a las armas de fuego, inmigración, los derechos de las minorías, Estados Unidos se ha polarizado y cada vez hay menos personas que tienen opiniones, un mix de opiniones progresistas y conservadoras, ¿no? Y cada vez más personas se mueven hacia la izquierda o se mueven hacia la derecha, algo que obviamente desarma de alguna manera el centro político del país. Respecto a la presidencia, Michelle Obama tiene una frase, dejó una frase muy interesante en la convención republicana, la convención demócrata, perdón, de 2012, cuando Barack Obama logró su reelección. Dijo: la presidencia revela a la persona, no cambia a la persona, ¿no? Y creo que en estos primeros meses hemos visto muy a las claras al verdadero Donald Trump, ¿no? Real Donald Trump, como dice su Twitter handle, ¿no?, que es el medio predilecto por el que se comunica. Y él ha sido un presidente, ante todo, egocéntrico, ¿no? Estamos viviendo una presidencia que parece un reality TV, donde él es el actor principal, donde constantemente busca enemigos, constantemente busca dividir, y donde su agenda, sus principales promesas de campaña aún están truncas. Trump ha tenido muchísimo éxito en lo que se refiere a gobernar por decreto, con la pluma, ¿no? Y ha avanzado una agenda desregulatoria muy fuerte, sobre todo en respecto a las políticas climáticas que había implementado Barack Obama. Pero en todo lo que ha tenido que ir a través del Congreso, el muro con México, la derogación de la reforma de salud de los demócratas, Obamacare,
ahora su reforma impositiva, ha sido mucho menos exitoso. No hay una sola ley sustantiva, significativa de su presidencia que haya logrado atravesar de manera exitosa el Congreso. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Quiénes han ganado y quiénes han perdido en estos meses? Claramente para mí el entramado corporativo de Estados Unidos, Corporate America, se ha encumbrado como el principal ganador de esta presidencia. Y del lado de los perdedores uno encuentra a las minorías, encuentra a los hispanos, los afroamericanos, los pobres, las mujeres, ¿no? Y el mundo en general, sobre todo por las políticas en contra de la lucha contra el cambio climático. Ayer Siria adhirió al Acuerdo de París y dejó a Estados Unidos aislado, solo como la única nación del mundo que no se ha sumado a la cruzada para intentar torcer los efectos del calentamiento global. Este, creo, ha sido no es un logro, sino ha sido quizá la marca más nefasta que ha dejado la presidencia de Donald Trump hasta ahora. Hay muchos que piensan, José, que el presidente Trump encarna en este año donde, como muy bien ha señalado Rafael, se ha revelado un poco quién es él, encarna el ataque más duro al sistema estadounidense en todos sus sentidos y que le va a costar muchos años a Estados Unidos regresar un poco a donde debía haber estado siempre, en términos de lucha contra la corrupción, en términos del cambio climático, en una serie de cosas. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido probablemente el revés más grande que ha sufrido Estados Unidos durante la presidencia de Trump hasta ahora? Sí, a mí me parece que el golpe más duro que ha sufrido Estados Unidos durante la presidencia de Trump es la imagen internacional. Me parece que es muy claro la ausencia de un liderazgo en temas fundamentales alrededor del mundo, con un lugar que no ha sido ocupado tampoco por nadie. Recordemos las cumbres recientes del Grupo de los 20, por ejemplo, reveló una ausencia de Trump siendo asertivo en temas desde, por ejemplo, el comercio o la defensa colectiva. Siempre ha despertado dudas, y ahora mismo en el viaje que se suscita por Asia, pues los discursos de Trump han dado mucho que hablar, como se proponía. Sigue diciendo que busca la paz con la fuerza de las armas, y sin embargo también hacia el interior de Estados Unidos pueden verse muchísimos claroscuros. Bien, Rafael decía, no existe una victoria legislativa contundente de Trump que pueda demostrar que gobierna distinto. Todos los ojos están puestos y todos los mercados están buscando que la reforma impositiva, la reforma fiscal, sí ocurra antes de diciembre. Y sin embargo, a pesar de los cálculos halagüeños, todavía no es claro exactamente qué puede ocurrir. Pues algunos republicanos moderados están viendo con dificultad el pasar esta reforma. Ahora, Trump, como bien decía Rafa, se evidenció desde su campaña quién era, y lo está gobernando como prometió, no está ocultando nada. Y yo recuerdo muchísimos analistas, seguramente nosotros los entrevistamos durante la campaña, que decían, no, una vez que llegue a la presidencia, se va a moderar, va a cambiar, se va a moderar, es distinto. Exacto. Y lo que hemos visto es al contrario. Donde ha podido sabotear todos los logros, entre comillas, del presidente Obama, vía decreto, por ejemplo, la igualdad en el salario de los contratistas federales, la regulación de los parques nacionales, la regulación del fracking, todo esto lo ha tratado de echar para atrás y lo ha logrado echar para atrás. Entonces, no podemos decir que Trump no nos avisó quién era. Sabemos quién es, y sin embargo su presidencia, pienso, su primer tramo, está en juego en los próximos meses. Enrique. Bueno, para mí lo marca más fuerte de este primer año es que hay un avance muy grande de la intolerancia y de la incertidumbre en Estados Unidos. Hoy los americanos, antes mismo cuando pasaban por crisis como en 2008, 2009, tenían siempre la esperanza, el American Dream, o sea, había una confianza en su país, en sus instituciones. Hoy hablamos con las personas y las personas no tienen más esta certeza de que Estados Unidos siempre va a lograr lo mejor, vaya siempre que antes era casi un poco una especie de utopía americana, pero que sí funcionaba para las personas. Hoy las personas están viendo las diferencias mucho más fuertes, viendo las dificultades que hay para gobernar y para el futuro. O sea, creo que hay un poco de desesperanza muy grande. Esto es malo para el país, es malo porque no hay espacio más para tanto diálogos entre las dos Américas. O sea, esas diferencias entre la América progresista de las grandes ciudades y la América un poco basada en el pasado, más en regiones rurales,
nunca estuvieron tan lejos una de otra. O sea, creo que hay poco contacto entre los dos mundos. Esto es malo para el país. Eso es malo porque Estados Unidos, de cierta manera, sigue siendo el país más importante para muchos puntos, para avanzar debates mundiales. Y esto hay implicaciones en todo el planeta. Tiempo para hacer una pausa comercial, ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa otra vez para hablar ahora de los Paradise Papers, nuevo capítulo de estos documentos que se han filtrado a la prensa y esta vez tienen que ver con el príncipe de Gales, Carlos, que ha invertido millones de libras de fondos en compañías fuera del Reino Unido. Aparentemente una de estas empresas está registrada en Bermuda a nombre de un amigo del príncipe. La decisión del ducado de Cornwall, de propiedad del príncipe de Gales, de comprar acciones en empresas que están en Bermuda ha levantado más de una suspicacia y muchos se preguntan qué tanto se ha beneficiado el príncipe de Gales con estas inversiones según los Paradise Papers. ¿Qué es lo que piensa usted, Rafael? Bueno, la corona británica siempre se las ingenia de alguna manera para llegar a los titulares de los diarios con alguna controversia o alguna polémica, esta vez de vuelta con el príncipe Carlos. Creo que más allá de los casos puntuales, ¿no? Como que afecta a la corona británica, o como también otro que también estaba involucrado, el cantante de YouTube, Bono, otras figuras, universidades, funcionarios de Trump, ya hemos hablado aquí en esta mesa, también funcionarios del gobierno argentino que se han visto involucrados en esta nueva revelación que ponen sobre la mesa otra vez el debate sobre los paraísos fiscales. Creo que este es el tema que realmente hay que abordar, es un tema que va a tratar el G20, es uno de los foros multilaterales donde se discute cómo los paraísos fiscales lo único que logran es profundizar la desigualdad económica, que hoy es uno de los problemas más serios que enfrenta la economía global, y es un problema global, no es solamente un problema que se ve aquí en Estados Unidos, en América Latina, o incluso en Europa o en Asia, ¿no? En muchos rincones del planeta nosotros vemos que la desigualdad económica avanza. Y los paraísos fiscales aportan esa tendencia, porque le permiten a los más ricos del mundo encontrar un refugio para evitar pagar impuestos que le permitirían a los estados financiar más servicios sociales en beneficio de las poblaciones más carenciadas de los países. Este creo que es el tema central que nos tiene que abocar a la hora de discutir los paraísos fiscales, que yo todavía no me termino de explicar cómo puede ser que no haya una ofensiva clara, determinante para poner fin a esta práctica que le ha permitido a miles de personas multimillonarios de todo el mundo, no solamente el príncipe Carlos, sino también artistas, empresarios, financistas y demás, evadir impuestos que, como digo, podrían aportar más recursos para los más necesitados. Enrique. Pero eso crea un debate ético muy importante que a veces nosotros en Latinoamérica que nos quedamos un poco avergonzados con tantos casos de corrupciones que están tan famosos en Brasil, en Perú, en Colombia, en todos esos países. Hemos visto que esto no es una manera de corrupción también, o sea, es una manera de evitar pagar impuestos, una manera que solamente los ricos tienen acceso a eso. O sea, tenemos que tener más transparencia en todo eso, o sea, no solamente la corrupción directa, pero enfrentar este debate que es, sí, como ha dicho el colega argentino, un tipo de corrupción, un tipo de desvío que impide que los gobiernos tengan plata para inversionar en lo que necesita, en lo importante, que es la calidad de la vida de las personas. José. No, a mí yo he aprendido bastante ahora de la corona británica gracias a este escándalo. Por ejemplo, conocí que realmente los fondos del ducado del príncipe Carlos provienen desde una herencia dada en el año 1300, alrededor de ese año. Me parece increíble que siga sosteniéndose desde entonces. También he aprendido que las inversiones aparentemente de esta empresa offshore estaban ligadas más bien a la compra de tierras para protección forestal, contra la deforestación y también para la inversión en bonos de carbono. Y así es como se ha intentado defender a través de su vocera el príncipe Carlos, diciendo que, bueno, básicamente era para una buena causa. Lo que dicen, el planeta. Básicamente lo que dicen los críticos en Gran Bretaña es que lo que se acusa más bien es la falta de transparencia por parte
de la corona británica de no dar a conocer con detalle todas las inversiones del príncipe, porque incluso aunque sean cosas buenas, podría haber algún tipo de conflicto de interés. Ahora, por último, esta cuestión de los paraísos fiscales me parece, una vez más, no nos debe asustar. La cantidad de personas con recursos que tienen acceso a ellas es gigantesca. Es una herramienta de inversión, como ellos dicen, pero ahora no podemos dudar que muchas más personas también estén involucrados en otros paraísos. Sigo con usted, José, para hablar sobre su país, sobre México, a propósito de una entrevista que publica el País el día de hoy. El diario español El País publica una entrevista con Roger Bartra, un famoso académico mexicano de 75 años, ha sido guionista, miembro del Partido Comunista, pero también es conocido por ser uno de los principales observadores de la realidad mexicana a través de sus libros y a través de sus columnas. En esta entrevista le preguntan a Roger Bartra sobre México, las elecciones, el espíritu de los mexicanos frente a lo que está ocurriendo en ese país, y le preguntan cómo define a México, y dice Bartra que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, representa la nostalgia del viejo partido PRI, y que le es muy difícil catalogar o clasificar a los mexicanos dentro de una misma categoría. Dice, me cuesta caracterizar a un país por unos pocos, pero hay una clase media que es vieja y se siente un poco tratada como un paria por Trump. A ello se suma la sospecha de ser narcotraficante. Eso contribuye a que la melancolía se extienda entre la población que añora viejos y mejores tiempos. Esa es la dirección de López Obrador, dice en esta entrevista. ¿Es cierto eso, que los mexicanos añoran un poco ese partido y que López Obrador representa un poco eso para los mexicanos que están a puertas de las elecciones en el 2018? Sí, es muy interesante. Roger Bartra es sin duda un gran observador de la realidad mexicana. Él es un antiguo comunista en un momento en que antes de las reformas electorales de los 90 no se permitía la existencia del Partido Comunista. Entonces, ante la presencia por 70 años en el poder por parte del PRI, sobre si López Obrador es la nostalgia por el viejo PRI, pues hay que ser abiertos. El señor López Obrador fue presidente del PRI en el estado de Tabasco hasta antes de 1989, cuando se decidió salir ese partido y se fundó el Partido de la Revolución Democrática, el Partido de Izquierda en México, del que ya se salió y a partir del cual él fue alcalde de la Ciudad de México entre 2000 y 2005. Ahora, hay una nostalgia, más bien hay un nivel de escándalo muy fuerte en México. Hemos tenido el trimestre más violento de los últimos 30 años, de los últimos 10 años. Hemos tenido también casos de corrupción inauditos, al menos 6 gobernadores de los estados acusados de actos de corrupción bastante graves. El propio presidente bajo fuertes sospechas de conflictos de interés y sus principales ministros también. Y tenemos también una economía con un flojo crecimiento y también una presencia del norte por parte de Donald Trump que amenaza la estabilidad del modelo económico con la búsqueda de terminar con el llamado Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo que se presenta para 2018, alguien ya decía antes, es una especie de tormenta casi perfecta de presiones de distintos lados, y el señor López Obrador sin duda encarna el resentimiento de toda de esta situación. Hay que decir, sin embargo, que él lidera las encuestas rumbo a la elección, pero el electorado mexicano está sumamente fragmentado. En México no hay segunda vuelta y es muy probable que la persona que gane con un 30% de los votantes, y eso lo puede lograr López Obrador. No creo que su base crezca demasiado. Hay muchísimos recelos en la propia clase media mexicana que no busca regresar a un modelo de crecimiento hacia el interior como él quiere, y porque no presenta medidas concretas para combatir, por ejemplo, el crimen organizado, que es quizá el flagelo más fuerte que aqueja a México. Todo el mundo hubiera pensado, Rafael, que frente a un vecino tan beligerante como es en este caso Estados Unidos, porque tiene como presidente a Donald Trump, los mexicanos se unirían todos a favor de una misma causa para sacar el país adelante, pero no vemos qué pasa eso. ¿Cómo se explica eso desde su punto de vista? Bueno, Pepe explicaba muy bien el electorado mexicano, ¿no? Esto me parece dividido en tercios, por un lado los perredistas, por otro lado el PAN y por otro lado el PRI. Me parece que desde que el PRI perdió
ante Vicente Fox, esa hegemonía política que contaba con México, los mexicanos han estado buscando una alternativa política que les permita salir de este círculo vicioso de estar atrapados con los gobernantes del PRI. Y a mí me parece que Andrés Manuel López Obrador, AMLO como se lo conoce en México, es una de las figuras políticas más interesantes que ha dado el país en las últimas décadas, sobre todo por esta terquedad que ha mostrado, ¿no? En buscar la presidencia, en seguir insistiendo en su mensaje, y quizá el año próximo, como bien explicaba Pepe, se dé esta tormenta perfecta que finalmente le permita a Andrés Manuel López Obrador alcanzar ese umbral tan bajo que existe en México para llegar a la presidencia. Porque es cierto esto que decía Pepe, ¿no? Uno puede ser presidente en México con 35% de los votos. Creo que Peña Nieto sacó 33% y antes de él Felipe Calderón. ¿no? Felipe Calderón obtuvo un porcentaje muy bajo. Sí, la valla es baja. De hecho, se discutía, fue una elección muy reñida en la cual Andrés Manuel López Obrador acusó casi de haberle robado esos comicios a Calderón, que después implementó su fuerte ofensiva contra los cárteles mexicanos. Entonces, creo que el electorado mexicano es un electorado que se ha sofisticado mucho en el último tiempo, es un electorado muy complejo, y México es un país que enfrenta una de las realidades más difíciles ahora en América Latina, por esto que también describía Pepe, ¿no? Esta ofensiva desde la Casa Blanca, desde Washington, que se suma a los problemas internos que acarrea, y un modelo económico que no termina de traccionar lo suficiente como para terminar de lograr un boom similar al que, por ejemplo, logró Brasil bajo Lula, en el cual millones de personas se sumaron a la clase media. ¿Es el año de AMLO, como le dicen a López Obrador en México? Es muy probable que sí lo sea, y va a ser seguramente una de las elecciones más interesantes que hemos visto en México en el último tiempo. Tiempo para ir a nuestra sección en cifras. Bueno, en nuestra sección en cifras tenemos algunas cifras bastante interesantes de lo que ganan los presentadores en Estados Unidos según Bloomberg. El Dr. Phil ganó en el 2016 nada más y nada menos, compañeros, 79 millones de dólares. Ellen DeGeneres ganó 77 millones de dólares, Rafael. Ryan Seacrest ganó 58 millones de dólares. ¿Mucho, poco? ¿Se le sorprende, no le sorprende? Digo, yo sabía que la televisión pagaba cifras multimillonarias, pero esto la verdad que me resulta inconcebible. Yo no, esta cantidad de dinero, no sé para qué siguen trabajando. Hablamos con Enrique en el corte, ¿no? Una vez que ganaste ese dinero, un año después te puedes dedicar a hacer absolutamente cualquier cosa. José. Sí, a mí también me llama mucho la atención, considerando también que se habla de que la televisión está en crisis, ¿no? Y que los modelos están cambiando hacia sistemas de elección, y ya no se observa la televisión continuamente. La época de oro de la televisión dicen que es ahora, pero es más bien la época de oro de las producciones independientes en distintos modelos, como el propio Internet, ¿no? Enrique. Eso que pasa, después de ganar tanta plata, como esos datos de Bloomberg, las personas lo que pueden hacer, creo, es empezar a ver lo que más por hacer, y pueden crear más Trumps como eso. O sea, tenemos que lembrar que Trump se quedó famoso no solamente en la televisión, y después de eso empezó en la política. Creo que eso va a pasar incluso en Latinoamérica, y tal vez acá más presentadores de TV lanzándose en el mundo político. Sí, claro. Bueno, tiempo para hacer una pausa comercial, ya regresamos al programa. Seguimos en Club de Prensa para hablar de Twitter, porque como ustedes saben, colegas, Twitter ha aumentado ahora el número de caracteres. Había una restricción, ahora pueden ser 280 caracteres, con lo cual Twitter deja de ser lo que era antes, ¿no es cierto? Teníamos una restricción, había que escribir breve y conciso en 140 caracteres. ¿Es esta una medida acertada, Rafael? Bueno, depende a quién se le pregunte, ¿no? Creo que para mí, personalmente, no. Yo disfrutaba mucho el espíritu de Twitter, ser conciso, sintético, expresar una idea solamente en 140 caracteres. Y cuando empecé a ver los primeros tweets, mensajes en 280, en particular cuando vi el primer tweet de Donald Trump en 280 caracteres, sentí como algo que me parecía que ya no era lo mismo, una especie como de dolor, si se quiere, leve, pero dolor al fin. Creo que ese espíritu con el que nació Twitter era lo que distinguía
y lo que diferenciaba a Twitter del resto de las redes sociales, ¿no? de Facebook principalmente. Ahora, también vi, por ejemplo, un mensaje de un periodista del New York Times que está viajando ahora con Donald Trump en su gira por Asia en 280 caracteres, que era como una pequeña crónica, ¿no? Creo que ahora Twitter... Un párrafo que sería como si lo que los periodistas llamamos el copete de una nota que contaba toda la historia del fallido viaje de Donald Trump a la zona desmilitarizada en la frontera entre las dos Coreas. Hay que ver, a ver cómo va a cambiar Twitter, pero de seguro esto va a lentificar un poco la experiencia en Twitter. Creo que le va a quitar ese sabor, esa sal y esa pimienta que tenían muchos de los mensajes, y también a la vez lo va a enriquecer, porque ahora va a tener uno más información contenida en un solo mensaje. Pero a mí personalmente no es un cambio que me guste. José. De entrada, a mí me parece que lo que está detrás de todo esto es hacer a Twitter una red social aún más relevante y que dé dinero, porque todavía Twitter está bajo duda del tipo de ganancias que puede tener, y esta ha sido una de las medidas que ha tomado la dirección para tratar de hacerlo más relevante. Entre los periodistas particularmente, Twitter es sumamente popular. Entre la población general, Facebook es sin duda el medio a través del que más se nutren las personas para sus noticias. Y sin embargo, Twitter, para las personas públicas, para mucha gente convertida en los medios, es la manera más rápida de contestar o de participar en lo que es una esfera pública de nuestros tiempos. Mucha gente dice, bueno, si desaparece Twitter porque no produce ganancias, alguien tendría que inventar el servicio, porque ya hay una conversación que ocurre y pareciera que si tú no dices algo en Twitter, no estás diciéndolo en la realidad. Es sumamente interesante, y a mí particularmente, yo soy muy modesto, no tengo los seguidores que tiene Rafael o Enrique, pero sí me costaba escribir 140 caracteres. Ahora 280 caracteres, pues le quita el sabor sobre todo de la picardía, el sarcasmo, te hacía un reto de ponerte a escribir todo tan brevemente. Ahora, 280 caracteres, alguien empezó a escribir sobre la Biblia, el origen del Génesis, hicieron pequeñas crónicas, y dice uno, ¿realmente lo necesitamos para esto? Al único que le conviene es a Donald Trump, que ya tiene más espacio para expresarse. Sin duda. Enrique. Bueno, yo creo que Trump puede tener problemas, o sea, con 270 muy espacio para él, puede confundirse un poco en su pensamiento. Pero yo creo que hay diferencias, o sea, yo creo que en inglés, por ejemplo, pierde un poco, porque con 140 sí, Twitter era muy rápido, muy directo. Muy preciso, muy preciso en inglés y era bueno, pero para portugués será perfecto porque, sí, las palabras son más largas, usamos más palabras, además somos latinos y gustamos de hablar más. Exacto. Tal vez eso puede popularizar Twitter en Brasil, que todavía no es popular ni entre los políticos. O sea, yo creo que hay diferencias porque la lengua inglesa es más corta, más simple de escribir, entonces tal vez pierda un poco el espíritu de Twitter en inglés, pero sí puede conquistar más seguidores en países como Brasil. Yo creo que para las lenguas latinas será bueno. Nos quedan pocos segundos, pero hablamos de formas de comunicación, y no puedo dejar de preguntarle a Rafael sobre el yeísmo, o como le llaman los lingüistas, el yeísmo reilado, que es la diferencia de usar ye o y, el yo de los argentinos. Es muy difícil distinguir el acento entre uruguayos y argentinos, pero una cosa que los hace similares es que usan mucho el yeísmo. Cuéntenos un poco ¿cómo has percibido esto por fuera? Usted viene acá, trabaja acá y habla como argentino, obviamente. ¿Cómo lo perciben a usted cuando usa mucho el yeísmo? Pues sí, yo no soy de Buenos Aires, por lo tanto no tengo el yo tan marcado como suele ocurrir con los porteños. ¿Crees que no? Mis acentos, digamos que se han contaminado un poco, porque también viví en Buenos Aires y demás, pero de donde yo vengo, en Mendoza, decimos yo. No dicen y yo. O, sí, y en Buenos Aires nos dicen que hablamos como chilenos. Y los chilenos dicen que hablamos como porteños, ¿no? Es como que estamos en el medio. Pero si vas a Córdoba tiene un acento muy distintivo también. Lo mismo ocurre con Tucumán y con Salta. Lo interesante es que dentro de Mendoza hay muchas más diferencias de acentos que las que se encuentran entre Uruguay y Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Yo creo que quizá tenga algo que ver esta cercanía física. Somos dos países, Uruguay y la Argentina, separados por el Río de la Plata, pero somos dos países hermanos que compartimos muchas tradiciones. La principal de ellas, el mate.
Sí, correcto. Y esto creo que también de alguna manera se traduce o se traslada al lenguaje. Ahora, es muy particular esto porque instantáneamente yo cuando escucho a un argentino, si dice yo, si dice yo, sé o puedo de alguna manera tratar de saber de dónde viene, ¿no? El yo creo que es uno de los rasgos distintivos de los porteños, sin lugar a dudas. Hay rasgos distintivos también en México, ¿no es cierto? De las formas como habla la gente en el oriente, la gente como habla en occidente, en el sur, en el norte. ¿Ustedes los perciben, los mexicanos? ¿Nos puede contar alguna, por ejemplo, José? Sin duda, pues, estamos abriendo la caja de Pandora y podemos seguir muchas susceptibilidades aquí de los televidentes, porque pues hay todo un dilema de cuál es el español más perfecto, ¿no? El acento, y bueno, alguien dice los colombianos, los peruanos. Es muy lindo el colombiano. Y a nosotros, los mexicanos, siempre nos acusan de hablar muy cortado, muy seco, de una manera de un cantadito muy especial. Pero sin duda en México en particular, la gente del norte habla con una dureza, hasta se percibe como poco educado, ¿no? Dicen, oye, estás hablando muy abiertamente y tienes que medirte un poco. Hablamos en el centro del país, en México, con muchas más formas, con más lentitud. Y dice uno, bueno, ¿eso es necesario? A mí me gusta la economía. Acá hay 4 acentos diferentes, peruano, argentino, mexicano y brasileño. ¿Cómo es en Brasil? Bueno, yo estudié español con un profesor peruano primero, después viví en Madrid, donde es totalmente casi otra lengua, y frecuento mucho Argentina por la proximidad, Uruguay y todo eso. Y para nosotros, para mí, voy a ser muy polémico ahora, creo que el acento peruano tal vez es el más limpio o más fácil para un brasileño aprender. Pero por la proximidad tenemos mucho más contacto con el acento uruguayo y argentino y es casi parte de la tradición, precisamente de las playas del sur de Brasil, che, todo momento. A nosotros nos acusan de haber italianizado el castellano, creo que también hay algo de verdad. Los argentinos. Sí. Y no hablemos del Caribe, que también tiene sus acentos sus propios modismos, completamente distintos. Aquí tenemos que hacer una pausa, me indica la producción, ya regresamos para volver a la despedida. ¿Qué tal? Regresamos, pero solo para despedir el programa porque se nos acabó el tiempo en Club de Prensa. Les agradecemos a ustedes su sintonía y, por supuesto, a nuestros invitados por estar el día de hoy. Rafael Matus de La Nación, gracias por estar con nosotros. José Díaz Briceño de Reforma y Enrique Gómez Batista de O Globo. A los tres, muchas gracias por su presencia y a ustedes por estar aquí en el programa. Hasta luego.